En este video se va a desarrollar paso por paso el ejercicio del cálculo del factor de contraste por el método de pesos de evidencia para el factor condicionante de UGS. Primero importamos todos nuestros archivos al QGIS y nos vamos a la tabla de Excel que debemos llenar. Lo primero que debemos hacer es copiar en esta tabla el código de cada UGS y asignarle una clase para poder rasterizar el shape. Entonces nos vamos a la tabla de atributos, la ponemos en modo de edición y agregamos un nuevo campo que se va a llamar clase. Este va a ser de tipo entero y creamos. Como vemos que son bastantes clases, resulta un poco tedioso asignar el valor de uno por uno. Entonces, para hacerlo de forma rápida, usamos la calculadora de campos. Entonces, en esta casilla seleccionamos clase, damos clic aquí, se nos abre la calculadora. Bajamos y aquí en variables seleccionamos row number. Esta operación lo que hace es asignar un valor a cada objeto con base en el número de fila. Le damos OK, Update All y vemos que cada uno de los objetos ya tiene asignada una clase. Seleccionamos todos los objetos, le damos copiar y venimos aquí al Excel. Abrimos una nueva hoja, le damos Control V y como solo nos interesan las columnas de código y de clase, eliminamos las demás. Y listo. Ordenamos en orden ascendente y copiamos estas dos columnas. Luego venimos aquí y pegamos. Entonces listo. Ya tenemos nuestra columna de código y de clase llena. Luego, como ya asignamos una clase a cada UGS, podemos rasterizar ese archivo y calcular esta columna que es el número de píxeles por clase. Entonces, cerramos aquí y guardamos. Y con la opción de rasterizar, que la pueden encontrar en las herramientas de Saga, abrimos y seleccionamos el shape que queremos rasterizar. En este caso son las UGS. El atributo va a ser la clase, va a ser el valor que se le va a asignar a cada uno de los píxeles. La extensión, seleccionamos el área de estudio que es mi límite municipal. Y el tamaño de celda es 12.5. Este tamaño de celda se tomó con base en el DEM que se descargó para el municipio, que es una los Pulsar con una resolución de 12.5 metros. Ejecutamos. Cerramos aquí y vemos que ya se creó nuestro raster de UGS. Vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos después. Y ya podemos crear el reporte. Entonces seleccionamos la herramienta Raster Lawyer to Unique Values Report. Seleccionamos el raster de UGS. Guardamos el archivo HTML y ejecutamos. Vamos a la carpeta donde lo guardamos y abrimos. Este es un archivo HTML que viene con las estadísticas del raster. Entonces lo que hacemos es copiar estas tres columnas de valor, que es la misma clase. Pixel es el número de píxeles por clase. Y el área en metros cuadrados que abarca cada clase. Copiamos. Venimos aquí a Excel. Eliminamos esto. Y pegamos. Cuando nos suceda esto que no se pegue en formato de columnas, nos devolvemos y copiamos desde una fila antes.
Control C, volvemos al Excel y pegamos. Eliminamos las dos primeras filas y listo. Seleccionamos nuestra clase. Primero nos cercioramos que esté organizada de forma ascendente para poder pegarla sin ningún problema, y seleccionamos seleccionamos el número de píxeles solamente porque la clase ya la tenemos. Nos devolvemos a la hoja que debemos llenar y pegamos. Listo. Vemos que ya se nos empiezan a calcular algunos valores, pero debemos llenar también esta casilla del NPIX 1. Pero antes de eso me voy a devolver a estas casillas de acá. Aquí tenemos que el número de píxeles del área total es igual a la suma del número de píxeles por clase. Y nos falta ahora llenar esta casilla, que es el número de píxeles del área total deslizada. Para eso necesito mi shape de área de estudio y el shape de polígonos. Entonces, lo que debo hacer es una unión entre los polígonos de deslizamiento y el área de estudio, con el objetivo de que el shape resultante quede en las mismas dimensiones que mi shape de UGS. Para eso nos vamos a las herramientas de geoprocesamiento y seleccionamos unión. La capa de entrada va a ser mi capa de movimientos en masa y la capa 2 va a ser el área de estudio. Ejecutamos. Cerramos. Y listo. Ya tenemos nuestra capa unida. Abrimos la tabla de atributos y debemos asignarle a los deslizamientos un valor de 1 y al área no deslizada un valor de 0, para luego poder rasterizar. Entonces ponemos el shape en modo edición, cierro aquí, con esta herramienta selecciono el área no deslizada, me devuelvo aquí, invierto la selección y ahora tengo seleccionados mis polígonos de deslizamiento. Con esta herramienta de Merge los uno, aquí seleccionamos OK y listo. Ahora tengo solamente dos objetos, que son los polígonos, el área no deslizada y los polígonos de deslizamiento. Voy a aprovechar esta columna de Object ID, que es de tipo número, para colocar los valores para el área deslizada, que va a ser de 0, el área no deslizada, que va a ser de 0, y el área deslizada, que va a ser de 1. Dejo de editar y guardo. Y listo. Ahora ya puedo rasterizar ese archivo. Voy a la herramienta de rasterizar, selecciono el shape de unión, el atributo dijimos que iba a ser el Object ID, aquí la extensión de la capa de salida, que va a ser el área de estudio, y el tamaño de celda, que va a ser de 12.5 con base en el DEM del área de estudio. Ejecutamos. Cerramos esta ventana y listo. Ya tenemos el raster de deslizamientos. Ahora generamos el reporte. La capa de entrada va a ser el que acabamos de rasterizar. Seleccionamos la ruta de salida. Le agregamos un nombre, polígonos, movimientos en masa. Guardamos y ejecutamos. Cerramos, nos vamos a la carpeta y abrimos el archivo. Listo, y aquí solo me interesa este número, que es el número de píxeles deslizados. ¿Por qué sé que es el deslizado? Porque tiene asignado el valor de 1. Me vengo aquí al Excel y lo pego en esta casilla de acá, que es el número de píxeles del área total deslizada. Y vemos que de una vez se me actualiza esta casilla, que es el número de píxeles del área total no deslizada,
que es equivalente a la resta entre el número de píxeles del área total menos el número de píxeles del área total deslizada. Listo. Ya como tenemos esta casilla llena, podemos proceder a calcular el npix1. El npix1 es el número de píxeles deslizados por cada clase. Para calcularlo, lo que debo hacer es abrir la calculadora raster y hacer una multiplicación entre el raster de UGS y el raster de polígonos de deslizamientos. Guardamos UGS, movimientos en masa, guardar y ejecutar. Entonces listo, ya tenemos nuestro raster con los píxeles deslizados por cada clase. Ahora vamos a generar el reporte. Aquí seleccionamos UGS movimientos en masa, el archivo de salida, UGS movimientos en masa, guardamos y ejecutamos. Cerramos y abrimos el archivo. Entonces listo. De esta tabla lo que obtenemos como valor 0 es el área total no deslizada, pero lo que nos interesa son estos valores, en el cual el value corresponde a la clase de UGS y el pixel count al número de píxeles deslizados por cada clase. Entonces, copio toda esta tabla, control C, me devuelvo al Excel, borro estos datos de acá y pego. Nos sucede lo mismo, entonces nos devolvemos, seleccionamos desde una fila antes, copiamos y pegamos. Eliminamos las dos primeras filas y listo. Aquí organizamos de forma ascendente, pero hay que ser cuidadosos porque no podemos copiar esta columna literal como lo hicimos anteriormente, porque si vemos hay clases que no tienen número de píxeles deslizados. Por ejemplo, aquí viene la clase 1, 2, 3, 4, 5 y nos pasamos a la 7, o sea la clase 6 no tiene píxeles deslizados. Entonces debemos ser cuidadosos al momento de pegar esta columna. A los números que no tienen píxeles deslizados le agregamos el valor de 0. Listo. Entonces yo aquí ya copié todos los valores para el npix1 y a las clases que no tenían ningún píxel deslizado les asigné el valor de 0. Como en este formato ya vienen las fórmulas asignadas, entonces las demás casillas se calculan de manera automática. Aquí lo que hacemos es eliminar estos valores de num, que es un error generado por las clases que no presentan polígonos de deslizamiento. Los eliminamos porque esta tabla luego va a ser importada al QGIS para generar el mapa de WF para el factor de las UGS. Entonces se debe borrar. Estas clases no pueden ser analizadas por este método. Ya cuando la tenemos, ahora lo que debemos hacer es copiar en el shape de UGS el valor del WF calculado para cada clase. Como son muchas clases, es un poquito demorado hacerlo uno a uno. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí al Excel, copiamos las columnas de clase, la seleccionamos toda y copiamos la columna de WF. Las pegamos aquí, borramos esto. Voy a pegarlas aquí y borramos estas columnas. Y guardamos. Venimos aquí a QGIS,
Actualizamos nuestra carpeta y abrimos nuestro Excel. Aquí nos aparece la hoja 7. Podemos importarla como una tabla. Entonces, aquí lo que importamos fue la tabla que acabamos de copiar y pegar con los valores de la clase y del WF. Entonces, buscamos la herramienta que se llama Join Attributes by Field Value. La abrimos y aquí en la capa de entrada seleccionamos las UGS. En Table Field seleccionamos la columna de clase, que es la columna con la cual el programa va a hacer la unión de los atributos. Aquí en la capa 2 seleccionamos la hoja 7, de igual forma la clase, y en los campos que va a copiar seleccionamos el WF. Le damos OK y ejecutar. Entonces, listo. Se nos crea un shape de UGS, pero con la columna de WF. Finalmente lo que hacemos es buscar la herramienta de rasterizar, colocamos la capa que acabamos de crear, el atributo con el cual la vamos a rasterizar, que va a ser el WF, la extensión de la capa de salida, que va a ser el área de estudio, el tamaño de píxel 12.5 y ejecutamos. Cerramos y finalmente obtenemos nuestro raster de factor de contraste para el factor condicionante de unidades geológicas superficiales. Notamos que hay zonas que no se rasterizaron, pero son aquellas que corresponden a una clase de UGS sin número de píxeles deslizados.